Bendiciones, mis queridos hermanos. A mí me ha tocado pues el privilegio de poder compartir esta mañana lo que es la iglesia de Sardis. No sin antes que ustedes me pueden acompañar a una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por este enorme privilegio, Padre, de poder enseñar, Señor, lo que tú nos has revelado a toda la casa y a todos los hermanos, Señor, que han antecedido, Padre. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que quites de mi boca, Padre, toda palabra humana y que caiga, Señor, esa unción, Padre, que ha caído sobre la casa ministerial, Padre. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Revélanos, Señor, lo que tú has traído, Padre, es a través de estas enseñanzas, papito. En nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Como comprenderán, pues hemos seguido las secuencias de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en el corazón del pastor Víctor. Y pues a mí me ha tocado el último capítulo de lo que es la iglesia Sardis. Dice su palabra, Apocalipsis 3, versículos 1 al 6, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así, al vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues bien, hermanos, para hacerles un breve resumen de lo que se ha estado hablando acerca de la iglesia de Sardis, dice: ¿qué perdió la iglesia? Bueno, nosotros vemos desde un inicio la iglesia perdió las buenas obras, las buenas acciones, las buenas costumbres que tenían de poder enlazar una palabra de una palabra de esperanza, una palabra que exhortaba. Perdió la cobertura, perdió la enseñanza, perdió esa guianza que tenía por medio del Espíritu Santo, pierde una obediencia y pierde una identidad. Luego vemos como el segundo capítulo del estudio de la iglesia de Sardis dice: pero ¿cómo lo perdieron? Bueno, pues ellos empezaron no reconociendo una autoridad. Fue el detonante para que ellos perdieran lo que ya pues les acabo de explicar, ¿verdad, hermanos? No guardaron la palabra, las enseñanzas que ellos escuchaban no guardaron y no lo pusieron por obra, no creyeron en la promesa. Aunque dice su palabra que algunos van a ser salvos en la iglesia de Sardis, pues algunos fueron destruidos, y esto lo podemos ver en el libro de Judas, en el único capítulo, en el versículo 5, porque da un ejemplo de cómo también el pueblo cuando sale de Egipto, también dice que salieron todos creyendo que iban a ser salvos, pero usted y yo, hermanos, sabemos de que no fueron así como llegaron a la tierra prometida, ¿verdad? Y otro lo que vemos aquí, que cómo lo perdieron, era porque no oraban, no había una comunión directa con el Padre, ¿verdad? Ahora, en el capítulo anterior de la iglesia de Sardis vimos cómo lo recuperaba. Bueno, pues lo recuperaban velando, lo recuperaban esforzándose, haciendo el bien, recordando. Esta palabra de recordar es solo algo que el Espíritu Santo puede traernos a nosotros, ¿verdad, hermanos? Y poder traer ese recordatorio de dónde el Señor nos ha sacado, y poder decir ya no más a eso, sino al contrario, seguir adelante en la buena obra, lo que el Señor lo ha mandado a llamar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Luego, recibir la buena enseñanza y escucharla y ponerla en práctica fue algo que también recuperó la iglesia de Sardis, porque lo ponía en práctica. Esto es algo que nosotros lo vemos siempre a la luz de la palabra, y vemos cómo poner en práctica o por obra lo que hemos recibido. Hace un buen hábito, aunque tal vez no es esa la palabra, pero hace un buen hábito en cada uno de nosotros para no hacer
que se nos olvide lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? El metanoeo, el arrepentimiento, y como les decía, la palabra velar. A mí me amó mucho esto, pero no quisiera platicar porque ya lo habíamos platicado, pero para seguir hablando de la iglesia de Sardis dice, ¿y qué le van a dar a los que recuperaron? ¿Cuál es el premio? Pues bien, en los versículos 4 y 5 vemos tres características de lo que se les dará por ser los vencedores. Y vemos unas vestiduras blancas, vemos que hay un nombre escrito en el libro de la vida y vemos un reconocimiento. Estas tres características son las que se les entregan al pueblo, al que es digno, dice su palabra, al que encuentran con unas vestiduras santas. Pero nótese, hermano, que en el versículo 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, dice, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces vemos aquí algo que el Señor repite, lo dice dos. Usted sabe que el dos en la enseñanza ministerial que hemos recibido quiere decir que es algo que se va a dar pronto y que da un testimonio, y es acerca de las vestiduras. Esa transición que existe cuando encuentran a la amada con una vestidura sin manchas, dice, pero posteriormente la van a cambiar, le van a poner otras vestiduras blancas. Entonces, para poder llegar a esa dimensión, para poder ver esas tres características de lo que le ha de darles al vencedor, vamos a comprender a la luz de la palabra lo que son las vestiduras y lo que representa para nosotros hoy en día, y poder llegar a la presencia del Señor y que nos cambien las vestiduras y manchas que llevaremos de este mundo, y cuando estemos allá con Él seamos cambiados, tal y como fue con el hijo pródigo, que más adelante lo vamos a ver. Pero el hijo pródigo, usted ve que él llega con unas vestiduras y el padre inmediatamente le dice, lo primero que le dice a sus siervos es, cámbienle de ropa, pónganle otras vestiduras. Amén. Entonces, vemos a la luz de su palabra en Lucas 15, versículo 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, dijo, pronto traed la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalia en sus pies. Lo que el padre hizo aquí con el hijo pródigo es, bueno, primeramente le cambio las vestiduras, le cambio esa identidad, le pongo un anillo en su mano, señal de autoridad, y una sandalia en los pies, un cambio en su camino. Sandalias representa mucho a los pies, porque como usted comprenderá también, cuando el Señor hace un lavado de pies a sus discípulos, eso hace una gran enseñanza para cada uno de nosotros, pero no quisiera enfocarme aquí, sino más que todo en las vestiduras, lo que el Padre hace en nosotros. Pero no es el Padre el que lo cambia, sino le dice, el Padre dijo a sus siervos. Entonces hoy lo podemos ver que es a los ministros. Los ministros son los encargados de venir y tener una vestidura diferente para el pueblo, para la amada, ¿verdad? ¿De qué manera, hermanos? Yo anotaba aquí, por medio de las oraciones, por medio de la palabra, la guianza, el consejo, la administración. Y en sí hay muchas características que el ministro de la casa espiritual, nuestro pastor Víctor, tiene que hacer sobre nosotros. Pero no es solamente que él lo haga, porque si usted se da cuenta en la palabra en Lucas 15, el hijo se deja cambiar esta vestidura. No, no se ve en ningún momento que lo obliguen a cambiarlo, sino el hijo también. O sea, es la ley de la reciprocidad. El ministro cambia, el siervo cambia, pero el hijo, el que quiere, el que recibe al ministro, el que recibe al siervo, también se deja cambiar. Pero aquí, miren, hermanos, aquí hay muchas características que tampoco voy a entrar, pero es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón por medio de la revelación del Espíritu Santo, dejarnos cambiar. A veces en las prédicas del pastor Víctor, a veces él menciona en forma de broma, dice, aunque lo regañe y aunque les caiga mal, pues no está lejos de lo que él ha dicho o menciona en ese momento, porque el buen hijo acepta el regaño. Acuérdese que la palabra dice, que el Padre dice,
cual que recibe por hijo, lo primero que dice es lo disciplina, lo azota. Y luego dice su palabra, lo ama. En ese orden es como nosotros debemos recibir el consejo, debemos de recibir la llamada de atención, o como dice el pastor Víctor, el regaño de parte de él, sabiendo que lo que él nos va a aconsejar o nos está diciendo es para el bien de nosotros, es para el bien de nuestra alma, porque para eso él fue puesto, porque el Señor le entregó una revelación en su momento en el corazón de él, y ahora pues él tiene esa autoridad de parte de Dios para poder guiarnos a nosotros, ¿verdad? Y nosotros que como hijos pródigos hemos venido a la casa, poder recibir ese cambio de vestidura. Amén. Dice su palabra en Colosenses 3, versículos 8 al 14, es un poco largo, pero yo quisiera leerlo rápidamente. Dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis unos a los otros, pues puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero reconocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo en la unidad. Entonces, hermanos, aquí vemos tres tipos de vestiduras, en la cual pues no voy a entrar en cada una de ellas, pero sí me llamaba mucho la atención la última vestidura que habla de vestiduras de amor. Dice que en Cristo ya no podemos ser las mismas personas, porque somos revestidos por medio de Él, de ese pacto de amor que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y nosotros debemos de recordar ese momento cada vez que esté la tentación, cada vez que esté la prueba, cada vez que esté en los valles, cada vez que uno pueda estar en los diferentes desiertos. Debemos de recordar que nosotros tenemos una vestidura de amor, y dice su palabra. Recuerdo que dice que hay una bandera de amor, dice, alzada en favor de nosotros. Entonces esto viene a constituir lo que dice Pablo a los colosenses, que cuando él habla de una vestidura de un nuevo hombre y habla vestiduras de las buenas obras, también tenemos que tener unas vestiduras de amor primeramente, porque sin estas vestiduras de amor no podemos llegar a ser vestiduras de una tierna compasión, de humildad, de mansedumbre y paciencia, como ya Pablo nos había recordado, ¿verdad? Debemos de tener una vestidura diferente cada día. Recuerdo que dice su palabra en uno de los evangelios, Jesús hablándole al pueblo y le dice, si ustedes dicen que aman, dice, pero ¿qué beneficio hay? También el pecador ama a los suyos. Entonces, pero esto el Señor lo deja haciéndonos ver que tenemos que dar un extra, no solamente el amor que hoy por hoy el mundo está acostumbrado, sino hacer un extra tal y como Él lo dio en la cruz, muriendo a cada obra, muriendo a la carne, muriendo a su propia voluntad, porque Él dice que no pase esta copa, dice, sino primeramente que se cumpla la voluntad de nuestro Padre. Amén. Entonces debemos de ser recordados que en cada día, cada momento, que estas vestiduras de amor nos van a ser personas diferentes, nos van a ser cristianos diferentes. Y miren hermanos, esta vestidura de amor también nos lleva al fruto del Espíritu Santo. Porque como usted recordará, la palabra dice que el fruto es el amor, y del amor empieza a derribarse, a llevar a otro tipo de fruto, pero lo principal es el fruto del amor. Y la vestidura del amor, hermano, uno como cristiano,
uno debe aprender una característica principal, es morir. Porque cuando nosotros morimos a nosotros mismos, empezamos a entregar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero no podemos tener una vestidura de amor, sino lo primero que estamos haciendo es nuestra propia voluntad. No podemos tener una vestidura. Y si al caso fuera así, debemos de pedir al Espíritu Santo la revelación de la guianza del Espíritu Santo de cómo poder tener una vestidura de amor. Yo sé que para muchos de nosotros no es fácil poder tener una vestidura de esta categoría, porque como les decía, si una de las características y una de las cosas primordiales es morir, y miren hermanos, hoy en día morir a nosotros mismos nos ha costado, o sea, es algo que no podemos hacerlo, nos cuesta. Cuando el alma está arraigada a las cosas terrenales, es algo que nos ha costado, pero con la ayuda del Señor sabemos que lo podemos realizar, y con la guianza del Espíritu Santo sí lo podemos tener esas vestiduras. Amén. Dice su palabra en Efesios 4, en versículos 20 al 24, dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces aquí vemos, hermanos, que también existe una vestidura en justicia y santidad. Hace unos días platicaba yo con mi esposa referente a la justicia de Dios y qué diferente es la justicia del hombre, ¿verdad? Porque muchas veces lo vemos de una manera tan superficial, en el sentido de que vemos una justicia a conveniencia, vemos una justicia donde puede encontrarse un deleite del alma, vemos una justicia donde podemos ver un beneficio al malhechor o al pecador, como lo dice su palabra, pero nos olvidamos realmente del justo, del menesteroso, del que hay que extenderle una misericordia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le comento yo esto? Porque el ser revestidos en justicia y ser revestidos en santidad implica muchas cosas, de las cuales, como les decía, en las vestiduras del amor, poder entender la parte principal del morir y poder entender primeramente cómo es la justicia de Dios, porque dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. O sea, tenemos que buscarlo a Él y todo lo que Él le llama justicia, lo que es justo para Él, ¿verdad? No para la justicia de la humanidad, no para la justicia de uno mismo, de cómo lo puede ver, no, es buscarlo a Él y la justicia de Él, para que todas las cosas que hayan en nuestro corazón sean añadidos, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una renovación de nuestras vestiduras. Eso es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy por hoy? ¿Y qué tipo de justicias, qué tipo de vestiduras de justicia y santidad? Porque también dice su palabra que tenemos que ser revestidos en justicia y la santidad de la verdad, dice. Y la santidad de la verdad conlleva también muchas cosas, hermanos, que hoy por hoy nos ha costado poder encontrarla. La santidad, recuerdo hace poco escuchaba una predica que decía que esa santidad tiene una de las características, pero fíjese, hermano, que también conlleva a una separación de que va a llevar al alma un dolor, pero este dolor es el requisito principal para poder decir uno: sí, estoy llevando una santidad. Recordemos que la palabra dice que la santidad es cuando nosotros hacemos una separación al mundo y nos enfocamos a Dios, o sea, nos enfocamos realmente a lo que Él nos ha enseñado y nos ha mostrado. Amén.
Dice Gálatas capítulo 3 versículo 27, dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido, dice. El apóstol Pablo nos recuerda que también por medio del bautismo, no solamente en agua, sino a nuestra alma, por medio del bautismo del Espíritu Santo, también podemos ser revestidos conforme a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, y para poder ir terminando un poco, déjeme poder comentarle algo precioso que encontraba al hacer este estudio y referente a las vestiduras, es la importancia que Dios, nuestro Padre, tiene para nosotros, porque fíjese, hermano, de que nosotros empezamos a ver desde el libro de Génesis en los primeros capítulos cómo Dios se ha preocupado por la vestidura y viste, dice, a Adán y a Eva, les pone una vestidura. Y allá en el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, también habla de una vestidura a los sacerdotes cuando le da esa orden para poder entrar al tabernáculo. Pero lo que quiero enfocarle aquí es la importancia de Dios tiene referente a las vestiduras. Luego vemos en los primeros capítulos de Mateo que nuevamente vuelve a hablar de vestiduras en cuanto al profeta Juan y qué tipo de vestidura le está imponiendo. Y en Apocalipsis, en sus últimos versículos, también habla de otras vestiduras. Entonces vemos que a raíz de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, encerrados en el Nuevo y el Antiguo Testamento, Dios se ha preocupado por las vestiduras, la importancia que hay en él de que nosotros tengamos vestiduras diferentes cada día. Así que yo le quiero dejar esto, ¿ves? Como un cincelazo, dice el pastor Víctor, ¿verdad? Y para que usted allá en la comodidad de su casa siga investigando las diferentes vestiduras que uno debe de tener para cuando nos presentemos ante el Señor en ese acontecimiento precioso que todos estamos esperando, seamos revestidos y que nos pongan unas vestiduras blancas para ser hallados dignos ante la presencia del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy elevamos esta oración de gratitud, Señor, para que tú nos has enseñado a la luz de tu palabra, Padre, la importancia de las vestiduras que debemos de tener, Señor, en esta tierra, en este ambiente, Señor, en este mundo. Pero te pedimos, Señor, que cada día tu Espíritu Santo nos revele, Padre, en nuestro interior y poder tener vestiduras diferentes, Señor. Y cuando lleguemos ese día, cuando estemos ya preparados ante ti, papito, podamos ser cambiados y podamos tener esas vestiduras blancas que dice tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, y gracias te damos a ti porque sabemos que has preparado nuestro corazón como esa tierra fértil y que al olor de tu palabra, al escuchar tu palabra, daremos el fruto que tú deseas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias a ti, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.